Entonces, una vez más, estamos transmitiendo desde nuestro club de lectura de Sogamoso, otra vez promoviendo pues la lectura desde casa, que se queden en casa y claramente generando alternativas para el entretenimiento dentro de este confinamiento. El día de hoy pues tenemos otra conversación sobre uno de los intelectuales más importantes de Sogamoso y de Colombia, y este es Rafael Gutiérrez Girardot. Estoy junto a Gabriel Rudas, profesor de la Javeriana, doctor en literatura latinoamericana, y pues él se ha dedicado, digamos, dentro de su vida académica al estudio justamente de las propuestas de Rafael Gutiérrez Girardot. Y bueno, nada, como todos saben, Rafael Gutiérrez Girardot es un sogamoseño nacido en 1928, falleció en el año 2005 en Bonn, digamos, de manera general, pues realizó como sus estudios en filosofía y en derecho, y posterior a eso se especializó en filosofía alemana en la Universidad de Bonn. Y pues nada, hay muchos de los aportes tanto a la filosofía como a la literatura colombiana que hizo. Y pues ya le daré paso a Gabriel para que nos cuente un poco, digamos, pues en primer lugar, como sobre esos aportes a la filosofía que hizo Gutiérrez Girardot. Bueno, buenas tardes. Primero, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias a Laura por esta iniciativa y a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, pues para mí es como muy chévere, muy interesante pensar, volver a pensar en esta figura de Rafael Gutiérrez Girardot y pensar en su trayectoria intelectual, pero sobre todo en lo que significa para el pensamiento colombiano y para el pensamiento latinoamericano en general. Mm, Rafael Gutiérrez Girardot, como menciona bien Laura, pues nace en Sogamoso y hace una primera parte de su vida intelectual allí, y después trabaja en Bogotá y termina relocalizándose en Alemania, pero siempre intentando trabajar con Colombia y siempre intentando trabajar con Latinoamérica. Y yo creo que en ese intento, como hay varios hitos importantes, como tú mencionaste muy bien, él estudia Derecho eh, formalmente, pero él ayuda a consolidar al principio en la Universidad Nacional la conformación de lo que después vendría a ser el Departamento de Filosofía y Letras o la Facultad de Filosofía y Letras, que después derivaría en filosofía aparte y literatura por otro lado. Es decir, que en ese primer momento como de juventud, él es una figura fundamental para el, la construcción del pensamiento filosófico y el pensamiento literario eh, colombiano. Sin embargo, otra cosa importante de Gutiérrez Girardot es que, y yo creo que tiene mucho que ver con haber sido de Sogamoso, desde el principio Rafael Gutiérrez Girardot tuvo una posición en contra del dominio nacionalista y parroquial cerrado que tenía gran parte de la intelectualidad bogotana. Y él siempre intentó pensar a Colombia como parte de un sistema que era Latinoamérica y pensar a Latinoamérica en el mundo. Y eso en su trabajo yo creo que se vio en dos cosas muy importantes. Él fue de los primeros académicos, de los primeros intelectuales que vivía en Alemania y que trabajaba en Europa, que intentó difundir y posicionar y darle la relevancia internacional que tiene a poetas como César Vallejo, el peruano, y a pensarlos como grandes autores, pero también a Jorge Luis Borges. Casi que uno puede decir que Gutiérrez fue uno de los que descubrió para el mundo a Jorge Luis Borges, a José Asunción Silva, a Rubén Darío, y al mismo tiempo él siempre se esforzó por escribir textos que explicaran, hicieran y difundieran ideas, sobre todo de filosofía alemana, Heidegger, Theodor Adorno, pero también de poesía alemana,
y de arte alemán en América Latina. Fue uno de los primeros que hizo análisis serios en español, ¿sí? Sobre poetas tan importantes como el poeta judío alemán Paul Celan. Entonces, digamos que ahí tenemos como dos cosas que fueron muy importantes en Guti, como tres cosas, como la creación de estudios serios, rigurosos sobre la filosofía y la literatura en Colombia, la, la difusión de ideas alemanas, sobre todo de pensamiento y de poesía en Latinoamérica, y la difusión de pensamiento y poesía eh, latinoamericana en el mundo. Entonces era como, para Gutiérrez era siempre ese diálogo entre Europa y Latinoamérica, desde el rigor, y ese diálogo entre filosofía y literatura, porque todos sus trabajos siempre están pensando la poesía no solo como una expresión de emociones o algo bonito, decorativo, sino como una forma de pensamiento filosófico. Yo creo que como si uno quiere pensar, ese gran aporte de Gutiérrez va por ese lado en gran medida. Y digamos, yo creo que sus grandes investigaciones, porque Gutiérrez escribió muchos ensayos, pero tiene como 2 o 3 libros, como ya investigaciones de más largo aliento, y van mucho en esa dirección, en pensar a la literatura latinoamericana como desde un pensamiento filosófico, sobre todo en la poesía. Ok, muchas gracias. Bueno, a esta hora nos acompañan 31 personas, gracias a quienes nos están viendo. Esto es, por supuesto, una iniciativa, una vez más, para hacer el llamado de mantenernos en la casa y, por supuesto, distraernos desde la casa. Un saludo a Elisa Carolina, que nos saluda desde Monterreal, también a Reinaldo Caballero Cáceres, el poeta sogamoseño. Un saludo, Reinaldo. Y a Luz Bernales, que también nos manda un saludo muy especial. Bueno, Gabriel, digamos que a partir de todo esto que tú nos cuentas sobre como el interés de Gutiérrez Girardot, digamos, uno puede ver con parte de su obra que también ahondó en la historiografía literaria y quiso problematizarla, ¿no? Y digamos como que un ejemplo de eso es el tema del modernismo en sus ensayos y a los que le dedica gran parte de su obra y gran parte pues de su carrera académica. Entonces, no sé si quisieras, digamos, adentrarte más en este tema de la historiografía literaria y el aporte particular de Gutiérrez como crítico para entenderlo. Pues sí, claro. Yo creo que yo quisiera empezar con una confesión para entender eso, y es como cuando yo empecé a interesarme por poesía y por literatura, yo no entendía el modernismo. Es decir, me parecía cuando uno leía a Rubén Darío o a los poemas de Silva, El Nocturno, y yo era pues así como adolescente, me parecían como cursis o que hablaban de cosas que yo no entendía. eh, y como que no veía ahí un tipo de poesía en la que estuviera pasando nada. O sea, esa era como desde mi ignorancia. Y para mí me cambió completamente mi mirada sobre eso. Un libro de Rafael Gutiérrez Girardot, que creo que es uno de los más chéveres, del que más recomiendo, que se llama Modernismo, Supuestos Históricos y Culturales. Y es un libro que hace dos cosas muy interesantes. La primera, que es un poco de lo que estaba hablando ahorita, él lee lo que pensaban los escritores del modernismo, o sea, Gutiérrez Nájera, en México Rubén Darío, en Nicaragua José Asunción Silva, etcétera, y comienza a ver qué escribían ellos, además de poesía, o sea, sus crónicas, sus ensayos, ver las vidas de ellos, su contexto histórico, es decir, en qué estaba pasando en Latinoamérica, pero no solamente los hechos históricos, como, si tal presidente o tal guerra, sino qué estaba pasando en la sociedad latinoamericana, ¿sí? Cómo se están transformando, cómo están surgiendo las ciudades, cómo estaban surgiendo las empresas y cómo se cambiaba la mentalidad y cómo los modernistas como Rubén Darío, como José Asunción Silva respondían a eso y respondían desde una estética que era muy profunda filosóficamente. Y esa es la otra cosa que él hace en ese libro. Él comienza a ver qué procesos similares también estaban ocurriendo en otras partes del mundo y como filósofos que uno está acostumbrado a tener así como muy en estima, como Nietzsche, por ejemplo, estaban respondiendo a cosas similares. Entonces él logra hacerle uno ver cómo lejos de ser
simplemente poetas que imitaban a los franceses, que a veces es el estereotipo. En realidad ellos estaban haciendo un diálogo intelectual los principales cambios de pensamiento del mundo. Entonces, para mí, después de leer ese libro, me cambió completamente la mirada de dos cosas, del modernismo, pero también algo muy importante, y que es muy importante en la obra de Gutiérrez, es como entender la poesía como una forma de pensamiento, y una forma de pensamiento que responde a la historia, ¿sí? Y entonces, pues, y una cosa que tiene Gutiérrez es que es muy claro, o sea, es muy ameno de leer, pero se mete con conceptos complejos y los logra hacer entender muy bien. Y el otro libro que para mí fue súper importante, es un libro que tiene un título como muy académico, pero que es un texto también para entender la literatura latinoamericana, me parece muy, muy definitivo, que se llama Temas y Problemas para una historia social de la literatura latinoamericana, y es un poco, yo creo, de lo que tú me estás preguntando. Es un libro que no es una historia de la literatura, sino en su época él se dio cuenta de que las historias de la literatura que más se leían eran simplemente listas de autores y como, oh, este es un gran autor, qué bonito escribe, ¿sí? Eh, y no había una verdadera, o si no eran historias como que y muy inmediatamente la ponían todos los poetas como en los acontecimientos históricos sin un pensamiento riguroso. Y en ese libro él pone como un proyecto de lo que debería ser una historia de la literatura que mire a los escritores en su tiempo histórico, pero no pasivamente, como, ah, esto pasó y entonces se refleja en esta novela o en este poema, sino ver cómo los escritores estaban participando de los debates políticos de su tiempo y de los debates sociales de su tiempo, directa o indirectamente. Desde escritores políticos, como nosotros hemos tenido presidentes, poetas, y eso pasó en toda Latinoamérica, pero incluso los escritores más aislados, como Silva otra vez, eso también era político y también era una manera de ser intelectual. Y ese es como otro de los aportes, pues no solo de Gutiérrez, pero él es parte de eso, como un grupo de pensadores latinoamericanos que comienza a pensar qué es ser un intelectual. Sí, ese es como el otro gran aporte de Gutiérrez, porque él no piensa en intelectual como alguien muy inteligente que se pone una bufanda, ¿sí? Sino alguien que está respondiendo a su historia y que está utilizando su conocimiento y su capacidad de escribir y entender el mundo para intervenir la sociedad, para polemizar en la sociedad también. Entonces yo creo que ese es otro de los grandes aportes que tiene Gutiérrez y que es tal vez lo que él mismo hacía. O sea, en toda su carrera, desde que él empezó como un líder y como un pensador conservador cuando estaba en Sogamoso, y luego en toda su transformación, porque él empezó siendo muy conservador y luego cuando estaba en Bogotá y luego en Alemania, él se fue transformando y se volvió un liberal radical. Sí, claro, digamos ahí un poco para adentrarnos más en esa biografía de Gutiérrez Girardot, digamos que en una entrevista que le hacen, pues ya él viviendo en Bonn, le preguntan como, pues, cuáles fueron, digamos, las razones que lo llevaron como a irse de Colombia, y él dice justamente eso, ¿no? El hastío por la violencia y por esa violencia bipartidista. Resulta que cuando sucedió este hecho trágico del Bogotazo el 9 de abril de 1948, Gutiérrez Girardot estaba en Bogotá, estudiaba en el Rosario para ese entonces y en la Nacional, y estaba cerca al lugar donde asesinaron a Gaitán, y digamos como a partir de esto se desplegó una masa enardecida que pues buscaba el culpable del asesinato. Gutiérrez Girardot, como pues ya era conocido, digamos, no solo en Sogamoso, sino pues ya a nivel más de Bogotá, se sabía que era godo, ¿no? Entonces, él cuenta en esa entrevista que esa masa enardecida lo cogió y le preguntó, o sea, violentamente un poco, y le preguntaron, ¿fue usted el que mató a Gaitán? No sé qué, y pues justamente ya hasta lo iban a linchar a él, y nada, y pues hay un grupo de, digamos, liberales o gamoseños, intervinieron y pues obviamente para librarlo como
de esa tragedia que hubiera sido que culparan a Gutiérrez Girardot de asesinar a Gaitán, ¿no? Entonces, digamos que eso fue como, claro, el principal motivo para que Gutiérrez Girardot dejara Colombia, ¿cómo decirlo?, ese hastío con la violencia bipartidista y con esta desembocadura que tuvo en el Bogotazo, y pues justamente como con ese hastío buscó salir a construir su carrera intelectual. Y claro, entonces en principio, digamos, Gutiérrez Girardot se conocía como de godas, muy pocas, como dos o tres que habitaban en Sogamoso, en el tiempo de los 20, de los 30, que fue más o menos por donde él nació, pero digamos sí se ve que mientras va construyendo como ese intelectual, de filósofo, de crítico y de intelectual, sí, con el término que dices de intelectual en rigor, que es como quien tiene esa potestad de venir en los debates públicos. Gutiérrez Girardot, algo muy sorprendente que a mí siempre digamos, me ha llamado la atención, termina dando cátedras de marxismo en la misma Universidad de Bonn, Alemania. O sea, digamos, para que los sogamoseños piensen en esa dimensión de lo que significa que un sogamoseño enseñe Marx en la propia tierra de Marx, ¿no? Es como así de brillante era. Y bueno, pues justamente eso, y digamos, claro, ahora que tú tocas ese tema del intelectual público, y esto a mí me llama la atención que él sí alcanzó en su vida intelectual a hacer esa problematización desde sus ensayos, ¿no? Entonces, digamos, en el 2001 él publicó un libro que se llama El intelectual y la historia, y después en el libro de Tradición y Ruptura, también publicado un poco después como obra póstuma, que es una recolección de ensayos, aparece un ensayo de él que se llama Polémica y Crítica. Y justamente en ese ensayo, Gutiérrez Girardot problematiza como, claro, esa figura que se tiene en Colombia de ver al crítico como un resentido, ¿no? Entonces, es también, pues, como justamente esa defensa que Gutiérrez Girardot hace de la crítica legítima y de la necesidad, además, de la crítica, porque recordemos, pues, como tú decías, que en el contexto en el que tiene lugar su desarrollo intelectual, la crítica que existe en Colombia es una crítica muy ligada al poder, muy de favores políticos, muy de aplausos, y no es una crítica rigurosa ni desde el punto de vista objetivo, que no alcanza pues a desligarse de estos, pues sí, de estos elogios, ni tampoco desde el punto de vista como teórico, ¿no? Que no tiene una profundidad analítica, una profundidad filosófica y una profundidad de pensamiento para, pues, riguroso como para establecer esa crítica. Entonces, digamos que eso me parece también muy interesante de Gutiérrez Girardot. Y también en la última visita que hizo Gutiérrez Girardot a Sogamoso, cuando le hacen un gran reconocimiento, algunos años antes de que se muriera, Gutiérrez Girardot da un discurso en el que justamente a partir de, digamos, de todos estos poetas que se conocen como modernistas, dice, y los poetas románticos también, del romanticismo europeo, pues que son los que influencian a los modernistas, eh, este, dice y reafirma el papel del intelectual en la política y en el debate político y en el debate público. No sé si, digamos, quieras agregar algo, Sí, pues, porque yo como a creo esta que, problematización de Gutiérrez como crítico, sí. claro, porque, o sea, yo creo que hay algo como muy importante porque, digamos, las ideas así ya muy específicas de Gutiérrez, hay unos ensayos que tienen mucha vigencia y otros pues que fueron como puntos de partida de cosas que se han elaborado mucho más después. Por ejemplo, ese estudio de los intelectuales, ese estudio del modernismo, mucha gente lo ha, lo ha, lo ha elaborado y ha encontrado nuevas cosas.
muchas ideas de Gutiérrez pues están revaluadas. Por ejemplo, cuando empezó toda la llegada de la filosofía francesa, Foucault, Derrida, Lacan, él se opuso muchísimo y creo como pues un poco apresuradamente, pero sí había algo que en esa actitud hace que Gutiérrez tenga mucha vigencia, y es que incluso hoy en día tendemos a ver, o es el lugar común, que hay como dos tipos de intelectual separados. Uno sería como el experto, erudito, que trabaja dentro de los muros de las universidades, como si completamente desconectado de la verdadera polémica, sino, digamos, metido como en cosas muy específicas que solo leen tres personas, y que, no, y que sí, puede tener cualquier posición política si quiere, pero completamente ajeno a incomodar al poder. O tenemos el otro tipo de intelectual, que es el que escribe en revistas que tienen amplia difusión, revistas culturales o en los periódicos, en las revistas políticas, y que escribe con un tono fresco y no le tiene miedo a las polémicas, pero lo hace desde la ligereza. ¿Mm? Entonces uno puede pensar que es como, digamos, en el mundo específico de la cultura, entonces sería el académico universitario que escribe en terminología que nadie entiende, por un lado, y luego una revista como El Malpensante, que está lleno de ligerezas, que busca polémicas fáciles, aparentemente, pero que no tiene un rigor. Y Gutiérrez, en cambio, él era un puente entre las dos cosas, es decir, él siempre defendía un rigor académico, y rigor en el sentido de conocer fuentes, de entender los conceptos, de estudiar mucho, pero al mismo tiempo de no tenerle miedo a las peleas y hacer ruido cuando de lo que se trataba era de enfrentar a cosas que se aceptaban solamente por esa rosca, porque es ese hastío del que tú hablabas político. Yo creo que en su época en Alemania, y yo creo que fue lo que lo hizo en gran medida cambiar su posición política, fue el análisis, fue el rigor. O sea, no fue simplemente que él cambiara y ya, sino que fue al estudiar Latinoamérica y ver que detrás de esas roscas políticas que habían llevado a la ruina a Colombia, había una cultura política, cultural, de autocomplaciente, ¿sí? Entonces él se dedicó sobre todo a atacar con sus polémicas figuras que eran aplaudidas como si fueran la cumbre del pensamiento, acríticamente. Entonces, por ejemplo, él, cuando Octavio Paz, directamente premio Nobel, y en Latinoamérica todo el mundo decía que era el gran pensador, tiene un libro que se llama El laberinto de la soledad, que supuestamente había descifrado Latinoamérica, y Gutiérrez Girardot decía: Octavio Paz es un farsante. Como podrá ser buen poeta, pero como intelectual es un farsante. Y se burlaba, o sea, incluso con sentido del humor, que es como si, porque él es serio y riguroso, entonces uno tiene que ser aburrido. No, o sea, Gutiérrez escribe con un humor cáustico. O, por ejemplo, supuesto gran filósofo Ortega y Gasset, decía: Ortega y Gasset es un farsante, y lo desnudaba. O sea, era como si Gutiérrez hubiera asumido en su vida como intelectual el cuento del traje nuevo del emperador. Entonces era que decía: mire cómo está desnudo el emperador, mire cómo está desnudo Ortega y Gasset. Y, por ejemplo, en Colombia, él se enfrentó muchísimo, mucha gente decía que los grandes poetas rebeldes que habían transformado la poesía eran los nadaístas. Y él se pone a estudiar a los nadaístas y dice: esta gente en realidad son unos lambones del poder que están haciendo rebeldía prefabricada, decía él, ya domesticada. Y entonces él criticaba mucho lo que él llamaba la cultura de la viñeta. ¿Qué es la cultura de Sí, la viñeta? pero Que son... entonces espérame un momento porque a mí sí me gustaría, yo Ajá. tengo esta crítica directa que le hace Gutiérrez Girardot a los nadaístas, Ajá. y me gustaría leerla como para que la gente se hiciera una idea un poco de, pues, de esa sátira y esa profundidad crítica. Entonces dice así, en una entrevista justamente le preguntan qué pasa con el nadaísmo, y entonces Gutiérrez responde: el nadaísmo fue una reacción contra el primer intento que se hizo en Colombia de construir un entorno literario y cultural de calidad, que fue Mito. Esta reacción fue apoyada por el periódico El Tiempo. Todas las babosadas que escribía Gonzalo Arango eran publicadas por las lecturas dominicales de El Tiempo. En este contexto no se puede olvidar que lo que se puede llamar la clase dirigente del tiempo tiene un interés fundamental en mantener el nivel cultural de Colombia a ras de tierra,
Entonces el nadaísmo fue una especie de respuesta semianalfabeta contra una exigencia de nivel intelectual y por eso fue aprobada por el tiempo. El nadaísmo no es nada. Si uno lee estos autores, comprueba que hay un mínimo de calidad en la obra, en el pensamiento, además de un estilo descortés de integrarse al sistema literario, al agarrar a patadas a todos los escritores anteriores sin decir por qué. Todo este anecdotario haría más bien parte de una especie de sociología de la esquizofrenia colombiana. Así Uy, era como más o menos el nivel eh, de crítica tan... claro, entonces fíjate que él rompe un estereotipo y es que supuesta, que es una cosa que todavía pervive en Colombia y es que ser educado es tener modales sumisos y decir buenos días y nunca insultar y nunca enfrentarse. No, él era, conocía como nadie la poesía colombiana, estaba defendiendo el rigor y estaba defendiendo una poesía contestataria contra el poder, ¿sí? Pero dice, estos son unos analfabetos, son unos que cogen a patadas supuestamente a la gente, pero para integrarse al establecimiento más rancio que es el tiempo, y no tiene miedo de burlarse de ellos, porque para él el rigor es, entonces, si el rigor lo lleva a uno a conocer, pues tiene que volverse implacable con la mentira y con la mediocridad. Y fíjate que, por ejemplo, eso que él hace es porque él le llamaba eso la cultura de la viñeta, que es esa cultura de los cócteles, de los clubes, ¿sí? Que están en las grandes ciudades, pero creo que pasa en todas partes, que es gente que medio sabe cositas de música clásica, que de pronto va a ópera, ¿sí? Pero todo eso se vuelven viñetas, o sea, como pequeños frasecitas y eslóganes para quedar bien, pero que no hay pensamiento y pura decoración. Y incluso la rebeldía se vuelve esa decoración. Y fíjense que él se enfrentaba mucho en eso en la cultura, o sea, como en la parte poética, artística, pero hace unas cuantas semanas vimos un ejemplo de esa cultura de la viñeta cuando el presidente acá en Colombia invita a Manuel Elkin Patarroyo y lo pone el científico colombiano. ¿Eso qué significa? O sea, hace mucho los científicos que sí trabajan piensan que Manuel Elkin Patarroyo es un farsante, ¿sí? Pero entonces es esa idea de que el que medio vio en la televisión a Patarroyo y dicen, ay, soy científico porque lo invita a los cócteles y es queridísimo y es súper amable y divertido, y eso reemplaza la verdadera ciencia. Entonces eso mismo pasa en la literatura, ¿sí? Y en el arte. Y Gutiérrez en esos ámbitos, entonces él era la voz de que tenía sentido del humor, pero que conocía. Y es que eso no era solamente el gesto. Y justamente eso que tú lees del nadaísmo es interesante porque él no se está quejando de que ellos sean irreverentes, ¿sí? Sino que detrás de esa supuesta irreverencia hay pura sumisión al poder. Y cuando el intelectual llamado que hacía Gutiérrez Izquierdo era que el intelectual primero sí tiene que ser riguroso, o sea, tiene que hacer la tarea. Si no es leer por ahí tres frases y repetirlas, sino sentarse a estudiar horas. Él tiene un libro que se llama Horas de Estudio, porque había que estudiar. Pero no solamente tiene que estudiar y quedarse encerrado y no mirar a nadie, sino que si encuentra algo, tiene que utilizar eso para mover a la sociedad hacia adelante. Y en Colombia, mover a la sociedad hacia adelante, decía Gutiérrez, significa enfrentarse a esa postración de mediocridad de los gobernantes y de la cultura que le lame los pies. Entonces yo creo que eso, incluso más que el detalle de ciertos conceptos muy buenos que tiene Gutiérrez sobre modernismo y literatura, esa actitud creo que es algo que hay que seguir rescatando, esa doble actitud de conocer muy bien los temas, entender filosóficamente sin miedo a la abstracción, sin miedo a los conceptos complejos y al mismo tiempo sin miedo a meterse en los debates públicos. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Y digamos, sí, ahora que tú dices también de estos conceptos un poco que aborda Gutiérrez Girardot y hablando como un poco de esta viñeta, también me gustaría, digamos, que hablaras de el concepto que él usa mucho y es el de rastacueros. ¿Mm? Del rastacuerismo en la literatura y de toda esta figura como del rastacueros. Fíjate que ese concepto del rastacueros, para entender qué es, o sea, bueno, ¿qué era un rastacueros? Es una castellanización de una frase en francés que es ratacour,
que es como arrastracueros. Y eso era una cosa que pasaba a finales del 19, que eran comerciantes, esos eran sobre todo argentinos, uruguayos, pero el término se usó después en toda Latinoamérica, comerciantes de pieles y de productos de ganado, que se llenaron de plata, ¿sí? Sí. Y se iban con plata del ganado a disfrazarse de cosmopolitas en Europa. Entonces, con los miles de plata que sacaban explotando y destruyendo sus propios países, iban a renegar y a creerse europeos de un modo que era ridículo para los europeos, entonces les decían arrastracueros, ¿sí? Porque era gente, y después en Latinoamérica misma se les comenzó a llamar así arrastracueros, porque arrastraban sus cueros para mostrar su plata y su supuesta sofisticación falsa. Y luego el término rastracueros era esos esnovistas que tenían un falso cosmopolitismo. Entonces a Gutiérrez eso le interesaba mucho porque él se preguntaba mucho qué era ser cosmopolita. Cosmopolita no es entonces ir y ponerse así como la pipa y la bufanda, pues como Fabián Sanabria, ¿sí? Sino Ujú. era realmente pensar que nosotros desde Latinoamérica podíamos pensar el mundo. Ahora, Gutiérrez mismo era muy europeizante, o sea, le gustaba, él pensaba mucho en Europa y se pensaba mucho desde Europa y para él lo universal era solo Europa, él no pensaba realmente en el mundo. Pero sí, en ese rigor de que él decía es la excelencia del pensamiento, en el sentido no es de la excelencia de los ejecutivos de ahora y de la autoayuda, sino de ese pensamiento profundo donde estaba el cosmopolitismo. Y no en esos gestos que en el fondo era arrodillarse ante ideas preconcebidas y estereotipos de lo europeo para venir luego a Latinoamérica a imponer imponer versiones tontas del pensamiento. Entonces un poco su pelea contra esos usos de Lacan, de Foucault, de los filósofos franceses, en el fondo, lo que es vigente de su crítica, era que, claro, como se puso de moda entonces Foucault, entonces todo el mundo tiene que decir frases de Foucault y dejar de pensar realmente. Eso es ser un rastacueros intelectual. ¿Sí? Ujú. Digamos que hoy en día se ve mucho, digamos, la persona que va a hacer una maestría, aguanta hambre de 2 años en Francia y luego viene sin conocer realmente nada a decir frases hechas y a darse un estatus y peor aún la gente que les cree. Entonces eso era para él el rastacuerismo y él lo ligaba mucho a la cultura de la mediocridad, pero la vinculaba con algo porque esa mediocridad se sustenta en la explotación, se sustenta en robar. En la época de él, lo típico que hacían era que se conseguían embajadas. O sea, que eran poetas o intelectuales que se dedicaban a lagartear para que los pusieran de agregados culturales en algún país europeo y se dedicaran a no hacer nada por la política internacional del país, a vivir del erario público y a aprender de vinos y luego venían acá a decir que eso les daba una sabiduría universal e intelectual que en realidad no tenía. Y eso lo seguimos viendo mucho hoy en día. Entonces eso era el rastacuerismo intelectual, que llamaba Rafael Gutiérrez Girardot para Ujú. burlarse y para contraponerlo a lo que él pensaba que era el cosmopolitismo, que era desde el conocimiento. Sí. Y entonces, mira, y ese concepto es muy bueno porque es a la vez algo, mira, es algo riguroso, tiene historia, viene del siglo XIX, de historia social, de conocimiento de estructuras sociales, tiene algo de filosofía, pero a la vez es humorístico, es un insulto. Decía, no, es que este tipo es un rastacueros, y era como para atacar. Entonces, cuando él decía, claro, Octavio Paz en el fondo es un rastacueros, ¿sí? O digamos el gran rastacueros colombiano que era Guillermo Valencia, el familiar de Paloma Valencia, que es otra también, que es una Ujú. rastacueros, que hace una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y cree que eso ya la hace digna de gobernar un país. Ese tipo, O ese es el tipo, poeta, ¿no? claro. Yo me río mucho también como con esos poemas que escribe, ¿no? Es eso, como esa poca profundidad y eso mismo que le critica el nadaísmo, ¿no? Y fíjate, y a Nada, Guillermo, o nada. sea, ella siempre se reivindica como heredera de Guillermo Valencia, que era un truán, ¿sí? Un Ujú. truán, un criminal, eh, Esclavista. esclavista, cazaba, mataba indígenas, o sea, era lo peor que había. Pero que supuestamente Ujú. se salva porque supuestamente un gran poeta modernista. Y en su texto modernismo y en sus textos de historia y literatura colombiana, él dice, no, Guillermo Valencia lo que era un farsante de la cultura. Él, de hecho, al hablar de Guillermo Valencia, es que él habla de la cultura de la viñeta, que era coger Ujú. toda esa complejidad que era el modernismo de Rubén Darío y de Silva,
y volverlo un puro estereotipo, una fórmula, un lugar común para sustentar su privilegio, pues no más que su privilegio, pues su patanería y su vagabundería. Pero entonces él dice, gente como Guillermo Valencia y su heredera Paloma Valencia son los que nos tienen postrados en la guerra, porque ellos hacen la guerra para defender su mediocridad. Entonces, y Ujú. entonces era pues un rastacuero, en ese sentido, Sí. Guillermo Valencia. Y hoy Paloma, ¿no? ¿Qué dices? Aló. Aló. Que hoy Paloma también, sí, Claro, y hoy muchos más. Paloma Valencia, Una lista exactamente. larga. Y Los, la lista es los, larga. sí. Bueno, Gabriel, ha sido muy enriquecedora esta charla. Te agradezco mucho por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos vieron durante estos 40 minutos de conversación. El mensaje es claro, hay que reivindicar y leer más y aprender más de Gutiérrez Girardot como crítico, como intelectual y como ese académico riguroso que fue. Entonces, muchas gracias, Gabriel, por ilustrarnos y Muchas gracias a gracias a quienes nos ustedes. vieron. Un saludo a todos y sigan pendientes de las redes del Club de Lectura, pero además sigan en la casa juiciosos, sin salir y sin poner en riesgo a nadie. Y nos vemos para una próxima conversación. Hasta luego, gracias. Gracias, que estén muy bien.